En 1958, un grupo de muchachos de Paysandú dio vida a una banda que, aunque no lo sospechaban, sería una de las agrupaciones más exitosas de la música uruguaya. Y, quizás, como ninguna otra, logró una proyección internacional de un nivel nunca antes visto. Nacieron, originalmente, como los Blue Kings, dada la fuerte influencia que ejercía por esos tiempos el rock and roll de Chuck Berry, Bill Haley y Elvis Presley, entre otros. Sus 6 integrantes originales fueron Eduardo Franco, vocalista, compositor y arreglador; Juan Carlos Velázquez, director, baterista y arreglador; Leonardo Franco en primera guitarra; Juan Bosco Zabalo en la segunda guitarra; Hugo Burgueño bajo electrónico y coros; y Jesús María Febrero en los teclados. Con el tiempo llegarían los recambios y el ingreso de músicos de otras latitudes. Cuando aún eran los Blue Kings, se presentaron en un programa dominical de radio El Espectador. Debutaron el 10 de octubre de 1961 en el histórico Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. Antes de cumplir los 2 años de actuaciones ya habían grabado su primer simple en Montevideo en el también histórico sello musical Clave, que incluyó algunos de sus primeros éxitos, Retén la noche y Madison. Las canciones tenían en la pluma de Eduardo Franco un vuelo especial, que fueron dándole identidad a la banda. Al comenzar la década de 1960, la proyección del grupo solo fue en aumento. Ya desde los primeros discos, varias de sus canciones lograron un impacto inusual. Desde Felicidad, Felicidad a Calla o Todo terminó, los hits se fueron sucediendo sin pausa y con prisa. La canción Es la lluvia que cae, que formaba parte del álbum Iracundos en Roma, fue la más exitoso de la década. La popularidad comenzó a vencer las fronteras y el éxito se derramó también en Argentina. Y comenzaron a incursionar en el cine. Fueron invitados a varias películas e incluso protagonizaron el filme Este loco verano, que naturalmente incluyó varias de sus canciones. En una nota de esos días fueron llamados los 6 millonarios sanduceros, y se anotó que se movilizaron en una avioneta y 3 flamantes automóviles. Se presentaron en el verano de 1969 en Punta del Este, en un recital que fue emitido por Canal 4. Llegaron, según la crónica de Cine Radio Actualidad, con un staff compuesto por 4 técnicos, un piloto, un representante, 2 esposas y una novia. Además, se anunció que el gobierno les entregaría pasaportes diplomáticos y una gira por Londres, Roma y Madrid. Entre 1961 y 1969 editaron 12 discos. Luego de varias presentaciones en Argentina, hacia 1969, la agrupación volvió a Uruguay y mostraron su show Golden 70, como un preanuncio de algunas de las propuestas musicales que llevarían adelante en la década que comenzaba. Estuvieron en Artigas, Salto, Melo, Paysandú y Montevideo, donde al decir de la prensa de la época desplegaron un espectáculo audiovisual conformado con luces de todo tipo, traídas especialmente de Estados Unidos a un costo de varios millones de pesos. Habían estado filmando en Chile y Argentina, y lo hicieron en Uruguay, para su película El mundo de los iracundos. Por esos días anunciaron una gira por el Pacífico, Centroamérica, Los Ángeles y Nashville. Ya iban camino a grabar su 14º disco. Durante los años 70, los iracundos reafirman su popularidad con varios discos de oro, por temas como Te lo pido de rodillas, y Te has quedado sola, Soy un mamarracho, Tú me diste amor, Tú me diste fe, entre otros tantos. En 1972, lograron ser los primeros artistas uruguayos en participar como invitados en el legendario Festival de Viña del Mar. En esa década, además, sacaron en promedio un disco por año, y en algunos casos 2. También editaron 6 discos con temas instrumentales, entre ellos, Tango Joven, donde incluyeron canciones del repertorio tanguero clásico, como El último café. Grabaron un disco llamado Los iracundos para niños, con 4 canciones infantiles, Pedimos pido, La mala palabra, Pepito Agustín, y Pedrito el mentiroso. En total, editaron 12 discos en esta década. A mediados de la década de los 80, y luego de 20 años, dejaron de trabajar con RCA Argentina, y pasaron a ser artistas del sello Microfón. Realizaron varias giras por América Latina y en 1985 participaron en el Festival de la Canción en Calama, Chile. Lanzaron Iracundos 1986, y, por problemas de autoría, ese año abandonó el grupo el bajista Hugo Burgueño. Un quiebre que comenzó a marcar la historia siguiente de la agrupación e incluso parte de su propia identidad. En 1987 editaron 2 nuevos álbumes, Eduardo Franco y sus iracundos de siempre, con el hit, ¿Por qué me hiciste trampa?
de Velázquez, Eduardo y León y Franco y el primer volumen de un popurrí de sus temas más populares, llamado La historia de los iracundos. El 3 de abril de 1988, Eduardo Franco, legendario fundador de la agrupación, realizó su última actuación en su natal Paysandú, durante la popular Fiesta de la Cerveza. Unos meses después, el 1 de febrero de 1989, falleció de cáncer. Su muerte, además del enorme impacto popular, fue un enorme desafío en el camino musical de la agrupación. Jorge Gatto, quien ya antes cantaba temas del repertorio del grupo, asumió la voz principal y grabaron con él un segundo volumen del popurrí, La historia de los iracundos. Al final de la década de los años 80 serían 8 los discos editados. En 2021, cuando se cumplieron 60 años de su primera actuación, la Intendencia de Paysandú les hizo un homenaje por haber puesto el nombre de Paysandú en el mundo. Se colocó una placa en el Teatro Florencio Sánchez, donde debutaron. Juan Carlos Velázquez, baterista fundador de la banda, dijo, emocionado durante ese acto, uno nunca sabe a veces a dónde puede ir a parar una canción, una pintura o una poesía que tal vez hace debajo de un árbol en Paysandú, el arte no tiene límites. Es un puntapié inicial para que los jóvenes artistas tanto de teatro, como cine y música sigan un camino responsable y perseverante. Y recordó a sus compañeros que ya no estaban. Ese mismo día se compartió el documental Un tal Eduardo, de Aldo Garay, que es una evocación de Eduardo Franco a través de las vivencias de un grupo de sus fans. Aparecen, entre otros, su hija Giselle, su esposa Dana, que brinda uno de los testimonios más intensos y esclarecedores, y el escultor Velarde Gil, que ha fabricado una escultura del tamaño real del cantante. Un fragmento de la historia de la música popular uruguaya está ahí,